Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los administradores de esta comunidad, especialmente a Georgina por la invitación para el encuentro de hoy. Quiero asimismo agradecer a todos los miembros presentes en este encuentro, a los que lo están de manera presencial, a los que lo están de manera virtual. Hoy vamos a hablar de el Bhagavad Gita 4.20. En primer lugar, recitaremos el verso en sánscrito, la traducción y el significado por Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Luego voy a dar una explicación de lo leído y por último ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Saludos para Unmada Vidyanidhi. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Tyaktva karma palasangam nityatripto nirasraya karmani avipravritopi naiva kinchit karotisa. Tyaktva karma palasangam nityatripto nirasraya karmani avipravritopi naiva kinchit karotisa. Tyaktva karma palasangam nityatripto nirasraya karmani avipravritopi naiva kinchit karotisa. Traducción: abandonando todo apego a los resultados de sus actividades. Siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Significado por Srila Prabhupada. Esta libertad del cautiverio de las acciones resulta posible únicamente en el plano de conciencia de Krishna. Cuando uno hace todo para Krishna, una persona consciente de Krishna actúa por el amor puro que le profesa a la suprema personalidad de Dios y en consecuencia no siente atracción por los resultados de la acción. Dicha persona ni siquiera está pegada a su manutención personal, pues todo se lo deja a Krishna, ni tampoco ella está ansiosa de conseguir cosas ni de proteger las cosas que ya posee. Ella cumple con su deber lo mejor que puede y deja todo lo demás a Krishna. Una persona así, desapegada, siempre está libre de las reacciones resultantes de lo bueno y lo malo. Es como si no estuviera haciendo nada. Ese es el signo del akarma, o de las acciones sin reacciones fruitivas. Por lo tanto, cualquier otra acción desprovista de conciencia de Krishna ata al trabajador. Y ese es el verdadero aspecto del vikarma, tal como se explicó aquí anteriormente. Tyaktva karma palasangam nityatripto nirashrayaha karmani avipravritopi naiva kinchit karotisa. Abandonando todo apego a los resultados de las actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanumat Prasad Swamin Itinamine Vanchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Saludos para Shiveshvara Nityananda Das. Muy bien. Nosotros podemos ver que en las sociedades occidentales actuales impera una forma de gobierno, que es la democracia. En la democracia hay diferentes partidos políticos que compiten por el poder, pero cuando estudiamos las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, tal como es, vemos que el sistema social, cultural y político propuesto en dicha obra, al igual que en el Srimad Bhagavatam, es la sociedad de Varna y Ashram. Si bien la política actual en Occidente y en diferentes países del mundo es de características democráticas, en el antiguo sistema político y social de la India védica imperaba una forma política
centrada en el poder de la monarquía. Es decir, cuando nosotros estudiamos el Bhagavad Gita tal como es, vemos que la antigua sociedad estaba de Krishna nos habla de Varna Ashram Dharma. Disculpen, hay problemas de conexión a internet en este momento. Cuando nosotros estudiamos diferentes capítulos del Bhagavad Gita, como por ejemplo el 18, se explica los deberes de Varna y los deberes de Ashram. En la antigua organización política y social de la India, saludos también para Jagadananda Prabhu, vemos que el sistema estaba estructurado a nivel político y social en Shudras, que eran personas que se dedicaban al trabajo físico. Luego estaban los Vaishyas, eran aquellos que se dedicaban al cuidado de las vacas, de la agricultura, el comercio, el transporte. También nos encontramos con los Kshatriyas, los miembros de la aristocracia, los miembros de la realeza, y por supuesto también con la clase intelectual, con los brahmanas, con aquellos que eran depositarios del conocimiento védico y que eran los maestros del resto de la sociedad. Entonces, como decía al comienzo de este encuentro, en las sociedades occidentales actuales, a nivel político, predominan los sistemas democráticos, republicanos, con división de poder, con diferentes partidos políticos que buscan acceder al poder. Pero en la antigua cultura védica, la democracia no existía. En los antiguos textos sánscritos, como el Bhagavad Gita, vemos que la organización política y social estaba presentada en forma de la sociedad Varna Ashram. Y dentro de esta sociedad vemos que cada miembro de la misma tenía diferentes swadharmas, tenían diferentes deberes prescritos. En el capítulo 1 del Bhagavad Gita nos encontramos con la descripción de la escena, nos encontramos con una descripción, sí, de los guerreros que se encontraban dentro del bando de Duryodhana, de los guerreros que se encontraban dentro del bando de Yudhishthir. Y sin duda que uno de los grandes guerreros de la batalla de Kurukshetra y el gran héroe del Bhagavad Gita es Arjuna mismo. Arjuna, muchas veces Krishna se dirige a él como o hijo de Prita o hijo de Kunti. Esto indica que Arjuna no era una persona común. Arjuna, al ser hijo de Prita, al ser hijo de Kunti, también al ser conocido como hijo de Pandu, ¿sí? Saludos también para Melissa Carol. Era un kshatriya, era un guerrero. Arjuna pertenecía a una estirpe aristocrática. Arjuna pertenecía a la clase militar y por lo tanto dentro del sistema de organización social y política del Varna Ashram, Arjuna tenía el deber de combatir. Él tenía que enfrentarse a sus enemigos en la batalla de Kurukshetra. Pero cuando leemos el capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, luego de que el abuelo Bhishma toca su caracola, que era como el rugido de un león, y luego todo el bando de los Kauravas tocan sus instrumentos musicales, luego de eso Krishna y Arjuna, sobre la cuadriga tirada por caballos blancos, hacen el sonido de sus propias caracolas, las cuales son trascendentales. El bando de los Pándavas también comienzan a tocar instrumentos musicales, y luego de eso Arjuna le pide a Krishna que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver a aquellos que estaban reunidos con deseos de pelear. Krishna, a pesar de su posición suprema, él en la batalla de Kurukshetra fue el áuriga, el cochero de Arjuna, tomó las riendas y dirigió el carro de combate de Arjuna en medio de ambos ejércitos, y cuando Arjuna vio en el bando enemigo a maestros, amigos y familiares, Arjuna, que es el hijo de Prita, que es el hijo de Pandu, que es un guerrero, que pertenece a una estirpe militar, Arjuna no quería cumplir con su deber. Arjuna no quería combatir. Y Arjuna no era un guerrero menor, era un Maharati. Arjuna estaba capacitado para combatir con miles de soldados a la vez. Y cuando nosotros leemos detenidamente el Mahabharata, vemos que Arjuna tenía una formación militar, una formación marcial muy profunda, muy avanzada,
que le había dado su gurú de armas Dronacharya. Arjuna estaba sumamente capacitado, tanto en sentido material como guerrero, como en sentido espiritual como Vaishnava. Al principio de este capítulo cuarto, el conocimiento trascendental, Krishna explica que él impartió esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, que Vivasvan se la transmitió a Manu, que Manu se la transmitió a Ishwaku, pero que con el tiempo esa línea de sucesión discipular se rompió y que nuevamente en la batalla de Kurukshetra, antes de la batalla de Kurukshetra, Krishna estaba exponiendo nuevamente ese conocimiento ante Arjuna por dos grandes cualidades que Arjuna tenía: porque era amigo de Krishna y también porque era su devoto. Entonces, tanto como guerrero, Arjuna, que había sido educado por Dronacharya, estaba sumamente capacitado para participar de la batalla de Kurukshetra. Y obviamente también Krishna, como Arjuna, como amigo y devoto de Krishna, estaba sumamente capacitado para seguir la instrucción de su maestro. Pero aún así, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna decide no pelear. Con el impresionante dominio que él tenía de los astras, de las armas divinas, con el impresionante entrenamiento que le había dado Dronacharya, con el impresionante linaje como Kshatriya que él tenía por ser hijo de Kunti y por ser hijo de Pandu, y además también por ser realmente hijo de Indra, del rey de los semidioses, de un semidios muy muy poderoso. Arjuna estaba totalmente capacitado en sentido material y en sentido espiritual, pero aún así, siendo miembro de la orden Kshatriya, él no quiere combatir. Y podemos ver que hay varios motivos. Entonces, por un lado, cuando Arjuna le pide a Krishna, al comienzo del Bhagavad Gita, en el capítulo 1, que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver a los enemigos que están presentes en el campo de batalla con deseos de pelear, cuando él ve en el bando opuesto a amigos, a familiares y a maestros, él siente compasión. Él siente compasión y él no cree que es digno ganar el reino de la tierra a costa de matar a los seres queridos. Además, obviamente, supongamos que estamos en el bando de Arjuna y en el bando enemigo tenemos a un comandante en jefe como Bhishmadeva. O sea, Bhishmadeva era hijo del rey Santanu y de la diosa Ganga. Cuando Bhishmadeva era chico, la diosa Ganga lo llevó a los planetas celestiales y Bhishmadeva fue entrenado por maestros de los propios planetas celestiales. Y además de eso, como Bhishmadeva había conseguido una esposa para su padre, a Satyavati, el rey Santanu le había dado la bendición de solamente morir cuando Bhishmadeva quisiese. O sea que si yo estoy del lado de Arjuna y enfrente hay un comandante en jefe en el ejército Kuru, como es Bhishmadeva, la pienso dos veces, porque es combatir con fuerzas que son suprahumanas. Si a eso le sumamos que en el bando enemigo estaba Dronacharya, el propio gurú de armas de Arjuna y de todos los Pándavas y de todos los Kurus, y si a eso le sumamos que en el bando enemigo estaba el propio Radeya, el propio Karna, hijo de Kunti y del dios del sol, Vivasvan, bueno, yo la pensaría más de una vez combatir contra ellos. Pero no era el caso de Arjuna, porque Arjuna tenía como áuriga, como conductor de su carro de combate, a la propia suprema personalidad de Dios, a Krishna. Y al final de Bhagavad Gita, no quiero spoilear estas clases, pero al final del Bhagavad Gita, capítulo 18, el secretario del rey ciego, el secretario de Dhritarashtra, recordemos que el Bhagavad Gita inicia en el capítulo 1 con el texto 1, cuando Dhritarashtra le dice a Sanjaya, su secretario, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al reunirse en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear? Y pensemos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, en el capítulo 18, que es el final del Gita, Sanjaya le dice a Dhritarashtra, donde están Arjuna y Krishna, está el Dharma. Donde están Arjuna y Krishna, está la victoria. O sea, con eso básicamente le está diciendo, ni sueñes que Duryodhana va a ganar. Pero bueno, de todos modos, hay que esperar para comprender esa instrucción
hasta el capítulo 18 del Gita. El punto es que Arjuna, siendo hijo de Kunti, siendo hijo de Pandu, estando sumamente cualificado como guerrero, tanto por su linaje como por su propio entrenamiento como Kshatriya, él decide no pelear, en parte por compasión hacia sus seres queridos, amigos, maestros, familiares. Uno podría pensar, al leer los significados del capítulo 1, en parte por temor, porque Prabhupada dice en los significados que cuando se eriza el vello del cuerpo, cuando a uno se le cierra la garganta, cuando a uno le tiemblan los miembros del cuerpo, que es lo que le pasaba a Arjuna en el capítulo 1 del Gita, Prabhupada explica que eso está de alguna manera signado por dos posibles causas. Eso es causa de un éxtasis espiritual muy profundo, o eso también puede ser causa de temor material, a perder la vida. Bien, pero además, ¿por qué también Arjuna decide no combatir? Porque él no quería cometer actos impíos. Arjuna no quería cometer actos pecaminosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego de que Krishna pone la cuadriga en medio de ambos ejércitos, y luego de que Arjuna ve quiénes son los Kurus que han venido con deseos de pelear, él comienza a decirle a Krishna que se le erizaba el vello del cuerpo, que se le secaba la garganta, que le temblaban ciertos miembros del cuerpo, que se le estaba soltando el arco Gandiva de la mano. Pero además, ¿qué le dice Arjuna a Krishna? Que él escuchó de la sucesión discipular que lo que destruyen las dinastías familiares moran por siempre en el infierno. Porque Arjuna le dijo a Krishna que cuando uno mata a los miembros mayores de las familias dejan de practicar ritos purificatorios. Y cuando las familias dejan de practicar ritos purificatorios, los miembros más jóvenes se contaminan. Y cuando los miembros más jóvenes se contaminan, hay una degradación porque surgen Varna Shankar, los hijos no deseados. Y cuando predominan los hijos no deseados, se detienen los proyectos de avance espiritual y se detienen los proyectos de avance material de la comunidad. Entonces, Arjuna, cuando Krishna pone la cuadriga en medio de ambos ejércitos, por varios motivos él decide no combatir. Pero el motivo que me interesa para poder analizar el significado de Srila Prabhupada del capítulo 4 del Bhagavad Gita, texto número 20, es el motivo por el cual dejemos de lado la compasión, dejemos de lado el posible temor, hablemos de que Arjuna era una persona consciente. Tomemos en cuenta que Arjuna no quería matar a los miembros mayores de las familias y de las dinastías porque no quería cometer actos impíos, porque Arjuna no quería cometer actos pecaminosos. Y esta negación de Arjuna, filosóficamente y también psicológicamente, nos da lugar a analizar en los seres humanos dos estructuras de carácter. Las personas avanzadas en conocimiento, que son conscientes del resultado de la acción, y las personas que carecen de conocimiento en sentido yástrico y que no toman en cuenta el resultado de la acción. Porque si bien Arjuna como guerrero tenía que combatir, Arjuna también como guerrero era consciente del efecto del combate. Y tras la guerra viene la muerte. Y tras la muerte de los miembros mayores de las familias, se detienen los ritos purificatorios. Se da la degradación de los miembros más jóvenes del clan familiar y consecuentemente aparece la población no deseada y se detienen los proyectos de avance material y espiritual de la comunidad. Los argumentos de Arjuna en el capítulo 1 del Bhagavad Gita no van a ser aceptados por Krishna. Porque dice que aunque hablas con palabras doctas, te lamentás por lo que no es digno de lamentarse. Pero materialmente hablando, los argumentos de Arjuna son muy inteligentes. Y para la sociedad actual, los argumentos de Arjuna nos ponen en una situación de ser reflexivos y ver que en función del significado de hoy, hay dos clases de personas, hay dos clases de seres humanos. Por un lado están las personas inconscientes. Uno diría, si yo respiro, si siento que tengo hambre, si siento placer o dolor, tengo un cierto tipo de conciencia. Pero no hablamos de esa conciencia. Hablamos de la conciencia a partir del conocimiento védico.
Entonces, el punto es que las personas inconscientes carecen de formación en el conocimiento de los Vedas. Estas personas inconscientes, cuando actúan, lo hacen por varios factores. A veces uno actúa por el tipo de compañías que tiene. Como mis amigos hacen esto, entonces yo me sumo al grupo y lo sigo. Hay otras personas que están muy influenciadas por las redes sociales. Hay personas que están muy influenciadas por los medios masivos de comunicación. Y fíjense que actualmente en el siglo XXI hay hombres y mujeres que trabajan específicamente de influencers en las redes sociales y marcan tendencias. Entonces la gente que no tiene conocimiento védico puede estar influida por su familia, por sus amigos o por los influencers de las redes sociales. O también al momento de actuar, las personas que no son conscientes actúan en base a sus deseos o a sus propios caprichos. Ahora, el punto es que estas personas inconscientes no evalúan en sentido espiritual qué resultado va a traer la acción. No analizan si como consecuencia de lo que van a hacer van a sufrir o van a disfrutar. Estas personas, desde el punto de vista védico, inconscientes, realmente no analizan el impacto que sus acciones pueden traer en el otro en sentido espiritual. No evalúan el placer o dolor que puedan traer como consecuencia la acción a largo plazo, ni evalúan a largo plazo cómo esas acciones pueden tener repercusiones en la familia, en los amigos, en la comunidad, en el país o en el planeta. Porque en general, espiritualmente hablando, estas personas carecen de conocimiento, por lo tanto son irreflexivas y no tienen capacidad de deliberación de las consecuencias kármicas de sus acciones. Pero en el capítulo número 1 del Bhagavad Gita, Arjuna, que estaba muy capacitado como guerrero por ser hijo de Pandu, en sentido formal, por ser hijo de Prita, por ser realmente hijo de Indra, y por haber recibido la ciencia militar de alguien tan eminente y poderoso como Dronacharya, y por todo el esfuerzo que él mismo hacía con la práctica del arco, Arjuna no pertenecía a estas personas inconscientes o carentes de conocimiento. Todo lo contrario, Arjuna estaba preocupado por el resultado de las acciones que podían producirse en el campo de batalla de Kurukshetra. Incluso cuando leemos el primer canto del Srimad Bhagavatam, vemos que aunque Maharaj Yudhishthir ganó la guerra, él había quedado muy acongojado. Maharaj Yudhishthir había quedado con una carga de conciencia muy grande por los millones y millones de guerreros que tuvieron que morir para que él pueda ascender al trono de la dinastía Kuru. Y aunque grandes sabios como Vyasadeva y aunque Krishna mismo habían instruido a Yudhishthir tras la guerra, y aunque le decían que él no era responsable y todo lo demás, Yudhishthir seguía con una carga de dolor y de culpa muy, muy importante. Llevó a cabo sacrificios para expiar, pero bueno, en realidad ese sentido de pesar que tenía Yudhishthir era un arreglo que Krishna estaba haciendo como Paramatma para que al final de la batalla de Kurukshetra Yudhishthir pueda recibir instrucciones de conocimiento trascendental de labios de Bhishmadev, que se encontraba en un lecho de flechas al finalizar la batalla de Kurukshetra. Y esto revela algo muy importante, y es que los devotos puros quieren glorificar a Krishna, porque el devoto puro está guiado por el amor por Krishna. Pero Krishna está compitiendo con el devoto puro, porque Krishna a su vez quiere glorificar al devoto puro. Imaginen esto: después de la batalla de Kurukshetra, Yudhishthir quedó muy apesumbrado, muy dolorido, con mucha culpabilidad, y Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, le dio instrucciones, pero no lo pudo convencer. Es extraño, ¿no? Krishna, el Todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, ilimitado, eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, el que es perfecto, el que las tiene todas, no pudo convencer a su devoto, a Yudhishthir.
Y uno diría, ¿pero por qué? Porque en realidad Krishna no quería que Yudhishthir quede convencido por las palabras de Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna, como Señor Supremo, quería glorificar a su devoto puro Bhishmadeva. Y quería que sea el propio Bhishmadeva, que estaba yaciendo en un lecho de flechas, el cual pueda aliviar la congoja de Yudhishthir, impartiéndole conocimiento trascendental. Qué maravilloso que es eso. A veces las personas que somos materialistas, las personas que somos caídas, queremos que los demás hablen bien de nosotros, queremos lucirnos, queremos ser el centro, pero Krishna, que es trascendental, quiere que su devoto puro sea glorificado. Y ese arreglo hizo Krishna al final de la batalla de Kurukshetra para que Bhishmadeva pueda instruir al propio Yudhishthira. Pero volviendo al punto, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna no quería pelear. Podía ser por compasión, podía ser por temor, pero también podía ser porque él entendía las consecuencias de la guerra, que es la muerte y que es la degradación de las familias en las que se pierden las tradiciones familiares y los ritos purificatorios como consecuencia de la muerte de los miembros mayores de esas dinastías. Entonces, en función de esta negación de Arjuna a combatir y efectuando una lectura específica en el marco del significado de hoy, vemos que en cuanto al conocimiento védico hay dos tipos de personas, los inconscientes y los conscientes. El inconsciente actúa guiado por otros, actúa guiado por redes sociales, actúa guiado por deseos, por caprichos, y no evalúa si lo que hace está bien o mal, para uno, para los demás o para el planeta. Si lo quiero, lo hago. Esa es la regla. Ahora, personas como Arjuna, formadas dentro de la sociedad de Varna Ashram, de esa sociedad dividida en Shudras, Vaishyas, Kshatriyas y Brahmanas, Brahmacharis, Grihastas, Vanaprastas y Sannyasis, en esas sociedades donde los Sannyasis, donde los Brahmanas son los maestros de los Kshatriyas, de los Vaishyas y del resto de los miembros de la sociedad, Arjuna, como persona consciente, tenía conocimiento védico. Arjuna estaba familiarizado con los himnos védicos. Y Arjuna, al igual que las personas que son conscientes, no se guían por lo que hace el resto, no se guían por lo que hace la manada, no se guían por los influencers, sino que se guían en base al Swadharma, se guían en base a sus deberes prescritos. Y como Arjuna era guerrero y no quería combatir, al principio del capítulo 2 le dice a Krishna: estoy confundido en cuanto a mi deber, ahora te acepto como mi maestro espiritual, por favor instrúyeme. Entonces, incluso las personas que tienen conocimiento a veces pueden carecer de voluntad para cumplir con su deber, pero de ahí la importancia de aceptar a alguien iluminado, a alguien trascendental, a un maestro espiritual, para que podamos recibir entusiasmo en el cumplimiento de nuestros deberes. Y en ese punto Arjuna actuó de manera ejemplar porque en el capítulo 2 del Bhagavad Gita aceptó a Krishna como maestro. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento védico, hay quienes no entienden cómo actuar ni cuál es el resultado de lo que van a hacer, pero hay personas que son conscientes porque conocen los textos védicos, porque tienen un maestro espiritual, porque cumplen sus deberes prescritos y porque, al igual que Arjuna en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, antes de actuar, evalúan las consecuencias del resultado de la acción. Tienen en cuenta que lo que uno desea, que lo que uno piensa, que lo que uno hace, no queda únicamente en el plano sutil, sino que trae consecuencias en el plano externo. ¿Por qué? Porque nuestros deseos y nuestras acciones producen karma. Cada acción tiene como consecuencia su propia reacción. Por eso un erudito alemán, Helmut von Glassenapp, cuando él en su libro Las filosofías de los hindúes estudia los sistemas filosóficos de la India, los divide en dos grandes grupos. Los sistemas filosóficos que adoptan la doctrina del determinismo cósmico moral
y los sistemas filosóficos que no adoptan la doctrina del determinismo cósmico moral. ¿Y qué es ese determinismo cósmico moral? La ley de karma. Por ejemplo, filosofías como la Gaudiya Vaishnava aceptan la ley del karma. Filosofías como el sistema Vedanta, Advaita, aceptan la ley de karma. Filosofías incluso que se oponen a los Vedas, como el budismo, aceptan la ley de karma. Filosofías también como por ejemplo, o religiones, como por ejemplo, no me sale el nombre también, una religión de la India que también tiene un fundamento filosófico, el Jainismo, el budismo, el impersonalismo, el Vaishnavismo, son sistemas que adoptan la tesis del determinismo cósmico moral, es decir, la ley de karma. Y aquel que es consciente, en base al conocimiento védico, entiende que lo que uno hace trae consecuencias. Y básicamente, al estudiar el karma, en el ámbito del Bhagavad Gita, tal como es, nos encontramos con 3 clasificaciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de actuar, aquellos que estamos intentando, a pesar de todos nuestros defectos, seguir las enseñanzas del conocimiento védico. Entonces, por un lado tenemos lo que se denomina la acción kármica, o lo que en términos del Bhagavad Gita es karma. Entonces, karma tiene que ver con el tipo de acciones que se ejecutan siguiendo los mandatos de los Vedas. Los Vedas son la base para la acción kármica. También, ¿cómo se denomina esto? Acción piadosa. A veces también se lo denomina actividad fruitiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de karma? A seguir el ciclo de rituales, a seguir el ciclo de sacrificios que se recomienda en los Vedas. Esa es la actividad kármica. Y la consecuencia de esa actividad kármica es que uno disfruta en esta vida de ciertos placeres materiales y además, si acumulamos suficiente actividad piadosa, suficiente actividad fruitiva, suficiente actividad kármica, entonces tenemos la posibilidad, tras abandonar este cuerpo, de elevarnos a planetas celestiales, de elevarnos a planetas de los semidioses, para disfrutar de placeres sutiles, mucho más elevados que los que se pueden disfrutar en el planeta Tierra. Pero sepamos distinguir este punto, porque hay religiones no védicas, por supuesto, o no directamente conectadas con los Vedas, que confunden el placer celestial y los planetas celestiales con el mundo espiritual. El mundo espiritual está más allá de la materia. Incluso elevarnos a los planetas de los semidioses no es liberarnos. Incluso llegar a los planetas de los semidioses y disfrutar de los placeres celestiales, eso no es bienaventuranza espiritual. Es más, hay un significado de Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita donde él habla de los bosques Nanda Kanana, donde tras acumular actividad kármica, piadosa, por rituales, etcétera, mencionados en los Vedas, uno va a lugares celestiales donde los placeres son pero enormes. Pero incluso esos placeres son materiales. Y aunque esos placeres duran muchísimo más que los placeres terrestres, también siguen siendo temporales. Porque también en los planetas celestiales se da el proceso del nacimiento y la muerte. Y Srila Prabhupada explica en muchos significados del Bhagavad Gita que cuando se agota la cantidad de actividades piadosas que nos llevaron a los planetas celestiales, nuestra alma tiene que descender de vuelta a la tierra y continuar con el ciclo de la actividad fruitiva para volver a ascender. Pero por otro lado, si dejamos de lado el karma, en el contexto de lo que recién acabo de explicar, su opuesto, su antónimo, podríamos decir, es el vikarma. El vikarma es un término sánscrito que tiene que ver con la actividad o la acción que no está basada en el conocimiento de los Vedas. Básicamente el vikarma son acciones materiales.
El vikarma son acciones caprichosas, y digo caprichosas porque están por fuera del precepto de seguir reglas y regulaciones establecidas por los Vedas. Es decir, en las actividades vikármicas uno le da la espalda al conocimiento védico. Uno no considera los mandatos de los Vedas. Y por supuesto tampoco uno considera cuál va a ser el resultado de todo eso. ¿Y cuál es el resultado del vikarma? Lo contrario del karma. Mientras que las actividades piadosas, mientras que las actividades fruitivas guiadas por el conocimiento védico, donde uno ejecuta rituales y sacrificios védicos, traen placer en esta vida y traen placer en la siguiente, las actividades vikármicas traen lo contrario. Las actividades vikármicas traen dolor en esta vida, traen sufrimiento en esta vida, pero además también traen padecimiento y dolor en las próximas existencias. Y este punto es muy importante. Ahora bien, en el significado que nos da Srila Prabhupada hoy, está hablando de otro tipo de acción, que no es kármica, que no es vikármica, sino que es superior y se denomina akarma. Akarma. A es un prefijo de negación y karma significa acción. Entonces, en sánscrito, cuando hablamos de akarma, estamos haciendo referencia específicamente en el contexto del Bhagavad Gita tal como es, a un tipo de acción que es trascendental tanto a la acción kármica como a la acción vikármica. Es decir, la actividad de tipo akármica es trascendental, es espiritual. Y básicamente, ¿cuál es el ejemplo más claro de actividad akármica? La práctica del Bhakti Yoga. Porque el Bhakti Yoga puro está más allá de la actividad kármica y de la actividad vikármica. ¿Por qué? Porque en el Bhakti Yoga puro, todo lo que uno hace, lo hace por Krishna. Y mientras que la actividad kármica da resultado piadoso y nos da placer en esta vida y en la siguiente, y mientras que la actividad vikármica es una actividad pecaminosa, caprichosa, y trae dolor en esta vida y en la siguiente, desde el punto de vista espiritual, la actividad kármica regulada por los Vedas y la actividad vikármica, que es caprichosa y que no está regulada por los Vedas, en definitiva ambas son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque son materiales. Porque el placer de los planetas celestiales es material. Y porque el dolor que se experimenta en cualquier parte del universo también es material. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que tanto el placer como el dolor son consecuencias materiales de actividades kármicas o actividades vikármicas. Pero las actividades akármicas, al ser espirituales, son trascendentales tanto al placer como al dolor material. ¿Por qué? Porque no son actividades basadas en la idea de que soy el cuerpo, son actividades en base al conocimiento perfecto del ser. Son actividades en las que uno entiende, no soy el cuerpo, soy alma espiritual y soy parte eterna de Krishna. Y Krishna es el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad. Y Krishna es el amigo supremo de todo ser viviente. Y Krishna es el controlador supremo de todos los planetas y semidioses. Por eso el Bhakti Yoga puro es akármico, porque todo lo que uno hace lo hace para Krishna. Y mientras que el karma y el vikarma, mediante el placer o mediante el dolor, nos mantienen atados al ciclo del nacimiento y la muerte, disfrutando y sufriendo, las actividades akármicas de Bhakti Yoga, que son espirituales, nos liberan del ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Por qué? Porque nos purifican de los resultados kármicos y vikármicos. Porque la práctica del Bhakti Yoga es como prender un fuego muy muy fuerte en el que se quema todo el combustible que le echamos. Entonces, la práctica del Bhakti Yoga puro es trascendental, es espiritual, y como comprendemos que Krishna es el disfrutador supremo, el controlador supremo y el amigo supremo, el Vaishnava puro hace todo por Krishna.
porque el Vaishnava puro está situado en su identidad como alma espiritual. Y por lo tanto entiende que como alma espiritual es parte de Krishna y tiene que revivir su relación amorosa con Krishna. Y por eso todo lo que hace, lo hace tomando a Krishna como el centro. Y eso lo libera al Vaishnava puro del karma y del vikarma y lo sitúa en el plano del akarma. Entonces, en el significado de hoy, Srila Prabhupada nos da una excelente descripción analítica y pormenorizada de la persona situada en el plano del akarma. En el significado de hoy, Srila Prabhupada nos da una excelente descripción de las características de la persona que es realmente, de verdad, consciente de Krishna. Entonces, número 1, la persona consciente de Krishna está libre del cautiverio de la acción. La persona verdaderamente consciente de Krishna, los devotos avanzados, los devotos puros, están más allá de la identificación material con el cuerpo. Entienden que son almas espirituales, que son partes de Krishna, y ellos disfrutan de su relación con Krishna. Ellos entienden que Krishna es su único refugio, que Krishna es su única riqueza, que Krishna es su máxima felicidad. Y esas grandes personalidades que son devotos puros encuentran que una gotita de la bienaventuranza trascendental de su servicio a Krishna supera océanos enormes de placeres materiales. Los devotos verdaderamente puros y avanzados, cuando cantan en Maha Mantra Hare Krishna, sienten que una gotita de cantar Hare Krishna, una gotita del néctar que emana del canto de Hare Krishna, no puede ser ni superada ni igualada por toneladas de océanos de placeres materiales. Porque esos devotos puros están libres del cautiverio material, están libres de identificarse con el cuerpo temporal, están libres del karma, están libres de las modalidades, porque por su consagración a la práctica del Bhakti Yoga están situados más allá del plano material y son almas trascendentales. Y observen que esas personas, como Srila Prabhupada, como nuestros maestros espirituales, son como la piedra de toque, porque pueden convertir el hierro en oro. Por lo menos yo lo observo en mi propia existencia. Yo antes de conocer a los Vaishnavas, antes de conocer a mi maestro espiritual, tenía pensamientos materiales, tenía deseos materiales, tenía metas materiales. Bueno, no es que haya dejado de tener todo eso, pero a través de los Vaishnavas, a través de mi guru y a través de los libros de Srila Prabhupada, he obtenido conocimiento trascendental y ahora, a pesar de todos mis defectos y mis deseos materiales y todas mis caídas, a pesar de todo eso, ahora entiendo que hay una meta más elevada, que es volver de vuelta a casa, volver de vuelta al hogar, revivir mi relación eterna y amorosa con Krishna. Y por eso puedo entender, en mi experiencia personal, que los devotos puros, como el Guru, como el Acharya, son piedras de toque que convierten el hierro en oro. Porque personas que somos caídas, que somos materialistas, que estamos confundidas, cuando estamos en contacto con esos devotos puros, también queremos ser devotos puros. También deseamos en nuestro corazón que algún día podamos superar nuestras anartas, que algún día podamos dejar de tener esos deseos materiales que nos atan al disfrute sensorial, que algún día de verdad dejemos de cantar el santo nombre mecánicamente y que podamos tener algo de amor por Krishna, algo de apego por el santo nombre. Por eso, esos devotos que están situados más allá del karma y del vikarma, aquellos devotos que son trascendentales, de verdad, como el Guru y como el Acharya, como Srila Prabhupada, por su presencia física o por sus instrucciones, las personas comunes, condicionadas, llenas de deseos materiales, también tenemos el deseo de ser devotos puros. También queremos situarnos en ese plano trascendental. También queremos formar parte de los pasatiempos de Krishna. También, a pesar de que estamos caídos, a pesar de que tenemos defectos, a pesar de que nos cuesta practicar la vida espiritual, tenemos una meta elevada, una meta sublime. Queremos aprender a amar a Krishna. Queremos formar parte de los pasatiempos de Krishna. Queremos dejar de servir únicamente por conocimiento y realmente servir por amor, por la atracción de la belleza de Krishna, de la forma en que Krishna sonríe, por la forma en que Krishna toca la flauta, por la forma en que Krishna cuida sus vacas,
por la forma en que Krishna juega con sus amigos, por la forma en que Krishna ama a las gopis y a Srimati Radharani. Entonces, incluso los caídos, los que somos imperfectos, incompletos, por el contacto con esos devotos puros, como el Guru, como Srila Prabhupada, también aspiramos adentro de nuestro corazón, algún día, en alguna vida, también ser devotos puros. Por eso es muy importante a la mañana, cuando nos levantamos, ofrecer reverencias al Guru, a la Acharya, ofrecer oraciones a la sucesión discipular, cantar el Sri Guru Astaka y repetir Vande Gurosri Charanarabindam. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, que es un océano de cualidades auspiciosas, que me libera del ciclo del nacimiento y la muerte, al ocuparme en el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Entonces, en el significado de hoy, Srila Prabhupada nos da una caracterización muy pormenorizada del devoto puro, del que realmente es consciente de Krishna, porque está libre de todo cautiverio material, porque ve a Krishna en todo, porque comprende que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales, y porque lo adora a Krishna con todo su corazón. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, mis devotos puros siempre piensan en mí, siempre están unidos a mí, a través de un trascendental y amoroso servicio. Ellos se reúnen entre sí y conversan siempre acerca de mí. Qué maravilloso que es el Krishna Katha. Cuando uno lee el primer canto de Srimad Bhagavatam, los grandes sabios, reunidos en el bosque de Naimisharanya para hacer un sacrificio, le ofrecen un asiento elevado a Sutta Goswami, glorifican las cualidades de Sutta Goswami y le piden que por favor describa las actividades de Krishna y de las expansiones de Krishna y los pasatiempos del Señor y sus devotos. Y incluso los que no somos tan avanzados, cuando nos reunimos con amigos devotos y hablamos de tópicos trascendentales, también sentimos un placer trascendental al hablar de Krishna y de sus pasatiempos. Hace muy pocos días pudimos celebrar Nityananda y realmente escuchar los pasatiempos de Nityananda Prabhu con Sri Chaitanya, con Haridas Thakur, con Advaita Acharya, es un océano de placer trascendental. Escuchar las glorias de Sri Nityananda de labios de devotos puros. E incluso en este mundo material, cuando uno practica el servicio devocional puro, de oír acerca de Krishna, de cantar el Maha Mantra Hare Krishna, de recordar los lilas de Krishna en compañía de Vaishnavas, incluso si uno no es muy duro de corazón, incluso dentro de este cuerpo y dentro de este mundo, al escuchar los pasatiempos de Sri Nityananda y Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos absorbemos en un océano de placer trascendental. Saludos también para Devakinandana Das, Dante Gribaudi. Entonces, las características de aquellos que están más allá del karma y del vikarma es que están libres del cautiverio material. Tienen conciencia de Krishna, hacen todo para Krishna, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que hacen todo para Krishna? ¿Porque buscan beneficios materiales? ¿Por conocimiento filosófico? ¿Porque buscan liberación? No. Esas grandes personalidades están movidas por el Krishna Prema, por el amor puro por Krishna. Es el amor puro por Krishna el motor que impulsa al verdadero Vaishnava. El verdadero Vaishnava no está buscando mujeres, ni dinero, ni seguidores, ni posiciones institucionales dentro de ISKCON, ni poderes místicos, ni liberación. El Vaishnava puro, en verdad, está guiado en todas sus acciones por el amor puro por Krishna. Y por lo tanto, como el Vaishnava puro tiene lo más valioso, que es amor por Krishna, naturalmente no está apegado a buscar beneficios materiales de su práctica espiritual, no busca recompensas materiales de la práctica del Bhakti Yoga, no está ansioso por acumular bienes materiales y da su mejor esfuerzo en la práctica del Bhakti, pero a su vez también depende de Krishna para el resultado, porque entiende que no es el controlador supremo. Entonces, Arjuna, como guerrero, había crecido y había sido educado en la sociedad del Varna y del Ashram. Arjuna, al tener conocimiento védico, él sabía que uno cosecha lo que siembra. Arjuna sabía que toda acción tiene su reacción. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Arjuna. En los momentos de confusión
como Arjuna en el capítulo 1, que se negaba a cumplir con su deber como kshatriya, no tenemos que quedarnos ensimismados, no tenemos que aislarnos, no tenemos que quedarnos solos. Al igual que Arjuna, tenemos que buscar ayuda en la forma de las instrucciones de un maestro espiritual para que podamos comprender qué es karma, qué es vikarma y qué es akarma. Y de ese modo liberarnos del enredo de la existencia material. Tanto las acciones piadosas reguladas por los Vedas como las acciones caprichosas que le dan la espalda a los Vedas traen resultados materiales. Claro, el placer que trae la actividad piadosa materialmente es mejor que el dolor que trae la actividad pecaminosa, pero tanto el placer y el dolor material nos mantienen atados a estos cuerpos y a nacer nuevamente para enfermar, envejecer y morir. Pero el punto es que cuando uno acepta un maestro espiritual y cuando uno recibe conocimiento trascendental, comienza gradualmente a dejar de lado la actividad kármica, comienza a dejar de lado gradualmente la actividad bikármica para situarse en el plano del Bhakti Yoga, la actividad akármica. Al escuchar acerca de Krishna, al cantar el Mahamantra, al recordar los pasatiempos de Krishna. Y de ese modo uno trasciende las ataduras del ciclo del nacimiento y la muerte y logra avanzar en la vida espiritual. En la práctica del Bhakti Yoga hay algunos Vaishnavas que siguen el proceso del Sadhana Bhakti, como es la modalidad del templo. Levantarnos en Brahma Muhurta, bajo la guía del maestro espiritual, asistir a Mangalartik, escuchar la clase del Bhagavatam, prestar servicio, a la tarde hacer el Gaurartik, etcétera, etcétera. Hay Vaishnavas que hacen eso en el templo, y hay Vaishnavas muy serios y muy inteligentes que hacen eso mismo también en sus casas, son regulados, se acuestan temprano, se levantan temprano, a la mañana celebran un Mangalartik, cantan su yapa, escuchan en canales de YouTube, en MP3, clases de Srila Prabhupada, de los gurús de ISKCON, de diferentes Vaishnavas. Durante el día trabajan, cuidan a sus hijos, estudian, hacen deporte, se van de vacaciones, hacen negocios, pero constantemente siempre con la mente absorta en Krishna. Y hay devotos que practican ese Bhakti Yoga como los Gopas y las Gopis de Goloka Vrindavan, pero ya no siguiendo reglas del Sadhana Bhakti, sino guiados por el plano de la perfección, que es el amor puro por Krishna. Y en ese estado uno se sitúa en un plano de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a los devotos reunidos y a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat. Bien, voy a chequear si nos encontramos con preguntas. Básicamente veo saludos, agradecimientos, no llego a ver preguntas. Disculpen si no las veo, estoy transmitiendo desde el celular y me cuesta un poco leer. Acá, Melissa Carol, Haribol, acepte mis respetuosas reverencias. Cuando hablamos de karma, los sacrificios que recomiendan los Vedas, me centro en la palabra sacrificio, sí, yagya. Por ejemplo, para el catolicismo es literalmente el oficio sagrado. Al menos eso me enseñaron de pequeña. Ahora, para nuestro caso, sacrificio, ¿cómo podría ser entendido? Si es de acción kármica, entendido que es algo re bueno, por más que la palabra suene fuerte. Ejemplo, cantar rondas, ayunar, estudiar, ni más. Eso es sacrificio, pero si ya es parte de la rutina de uno, ¿por qué suena tan fuerte la palabra? ¿Podría explicar por favor esa palabra? Bien, sí, se entendió la pregunta. Gracias, Melissa. Entonces, a ver, la palabra sacrificio es una palabra que utilizamos en la lengua española, ¿sí? Pero en verdad, la palabra sánscrita es yagya, ¿sí? Que se traduce como sacrificio. Entonces, por una cuestión semántica, pensamos que la palabra sacrificio viene acompañada de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, ¿sí? Y no es así necesariamente. Tal vez en la tradición católica o en otra cultura religiosa sí puede hacerlo. Por eso dicen que los católicos dicen que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo crucificaron. Entonces Jesucristo fue crucificado con todo el dolor que eso implica
para redimir a la humanidad caída y restablecer la relación entre la humanidad y el Padre, entre los seres humanos y Dios. Pero bueno, los cristianos, los judíos, tienen esa idea de sacrificio como algo doloroso. Pero la idea de yagya no necesariamente es dolorosa en la cultura védica. Entonces, no hay que asociar la idea de yagya al dolor, al sufrimiento, a un padecimiento. Bueno, sí, en el lenguaje occidental y español, sí, sacrificio va acompañado de dolor. Pero en la práctica del Bhakti Yoga no, porque todo lo que uno hace es un sacrificio para Krishna. Cuando nosotros cocinamos, no estamos pensando que vamos a disfrutar del alimento. Es más, cuando cocinamos no probamos para ver el gusto ni nada de eso. Cuando cocinamos con la conciencia de que es una ofrenda, de que es un sacrificio para Krishna. ¿Y qué placer y qué sufrimiento hay en cocinar? Ninguno. ¿Qué sufrimiento hay en ir a la fiesta de domingo en el templo y viendo la bellísima forma de Gaura Nitai cantar Hare Krishna con los Vaishnavas? Y eso es Sankirtan Yagya, es el sacrificio de la era, el canto del santo nombre. No hay ningún sufrimiento. Todo lo contrario. Cuando cantamos Hare Krishna en el Kirtan o en el Vayan con los Vaishnavas, experimentamos un placer trascendental, que no es intelectual, que no es puramente filosófico, que es un placer que viene del ser. Por eso es tan importante el contacto con los Vaishnavas, lo que también se llama asociación. Porque el canto de Hare Krishna nos permite experimentar ese néctar que estamos siempre ansiando. Y aunque hablamos de Sankirtan Yagya, del sacrificio del canto del santo nombre, no es ningún padecimiento, no es ningún dolor, es un placer. Y eso lo sabemos todos los miembros de ISKCON. Todos los miembros de ISKCON. Que en el Vayan, que en el Kirtan hay algo que es trascendental. Golokera Prema Dana Harinama Sankirtana. Ese santo nombre de Krishna desciende directamente del mundo espiritual. Y es una fuente de bienaventuranza. Así que bueno, espero haber respondido a la pregunta. Melissa, acá Devakinandana Das dice que él hizo alguna pregunta también. No la estoy viendo. Si la podrías repetir, Prabhu Devakinandana, porque acá no se me despliega. A ver acá, creo que está. Hare Krishna, reverencias Prabhu, todas las glorias de Prabhupada. Una pregunta, al uno conocer la meta más elevada y al mismo tiempo ver la posición baja en la que nos encontramos, me encuentro, y yo también. ¿Cómo evitar desanimarse ante lo que parece tan lejano? La posición del devoto puro. Devakinandana Prabhu, excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, yo me encuentro en tu misma posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un factor que hace que uno no pierda el entusiasmo? La mirada retrospectiva. Eso es muy importante. La mirada retrospectiva. La mirada retrospectiva da mucha confianza. ¿En qué sentido? En el sentido que si uno analiza todos los años que fue practicando Bhakti Yoga y en ese análisis uno piensa dónde estaba al principio y dónde está ahora, aunque todavía no seamos Vaishnavas completamente puros, uno puede ver que hay un avance. Entonces, si todos estos años que transcurrieron de Bhakinandana Prabhu nos muestran que aunque la meta está acá arriba, nosotros partimos de acá abajo, al menos ya avanzamos este tramo, simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que por la práctica del Bhakti Yoga vamos a seguir avanzando. Y eso es lo que dice Rupa Goswami en su Upadeshambrita, que en la práctica del yoga hay que tener paciencia, entusiasmo y confianza. ¿Y qué nos da confianza? Ver que, aunque todavía no seamos Vaishnavas puros, estamos mucho mejor que hace algunos años atrás. Ya no comemos carne, ya hay actividades nocivas que dejamos de lado, sí, tenemos deseos materiales, tenemos caídas accidentales, pero queremos estar firmes en el canto de la yapa, en seguir los principios regulativos, en prestar un servicio a la comunidad de los Vaishnavas, al maestro y a la acharya, y sobre todo porque estamos ya aspirando al amor por Krishna. Y ese punto es muy importante. Saludos también, tenemos la presencia de una discípula de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Madre Murti Murti. Bienvenida, Madre Murti Murti. Entonces, el punto es que, ¿y qué también nos puede dar confianza de Bhakinandana Prabhu? ¿Qué nos puede dar confianza? Lo que hemos escuchado del maestro espiritual, que en el servicio devocional no hay pérdida ni disminución alguna. Entonces, si en esta vida
Justamente hoy, en estos días escuchaba una clase de un gurú, de un discípulo de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada decía, si incluso ustedes en esta vida avanzan el 80% en la vida espiritual, yo les doy el 20% que les falta. Si incluso en esta vida ustedes avanzan el 70% en la vida espiritual, yo pongo el 30% que les falta. ¿Cómo no tener confianza ante lo que dice Srila Prabhupada? ¿Cómo no tener confianza? Pero incluso si no llegamos a un 70 o un 80, porque nos parece mucho, tenemos que entender esa instrucción que muchas veces hemos escuchado en las clases, en los templos de ISKCON, que el avance que hacemos en conciencia de Krishna, si no podemos perfeccionar nuestra vida espiritual en esta vida, eso se acumula en los próximos nacimientos. Entonces, vida tras vida, se va a acumular el resultado de la práctica del Bhakti Yoga hasta que finalmente seamos elevados al plano del servicio devocional puro con amor puro por Krishna. Es gradual, pero vamos a llegar. Y eso da mucha confianza. Espero haber respondido. De Bhaktinandana Prabhu. Bueno, ahí veo saludos también para Juan Manuel, para Yagananda Prabhu. Bien, entonces no observo ninguna pregunta, ningún comentario más. Disculpen si me salté alguno. Estoy transmitiendo desde el celular y a veces no veo bien. Es muy chica la pantalla. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar del Bhagavad Gita. Gracias a Georgina por la invitación. Gracias a todos los oradores de esta comunidad del Bhagavad Gita tal como es, que nos iluminan con clases que son magistrales. Y gracias por supuesto a todos los miembros de la comunidad que están presentes para darnos a los oradores la oportunidad de este Krishna Katha. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna. Aum Tat Sat.